quiere que también su pueblo sea un pueblo santo. Amén, amén. ¿Cuántos realmente, hermanos, desean ser como el Señor? Amén, amén. No Gloria que a Dios. lleguemos a esa perfección de santidad como Él, porque como seres humanos fallamos, pero sí que busquemos y que nos esforcemos por buscar esa santidad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy continuamos con el mismo tema. Y la semana pasada hablábamos sobre la vida de los primeros dos seres humanos que existieron sobre la faz de la tierra, cómo el pecado los llevó a una separación de Dios. Después de eso vino la tierra, la humanidad que se multiplicó sobre la faz de la tierra y se contaminó. Y fue grande la maldad del hombre que Dios tuvo que actuar, tuvo que destruir a la humanidad. Y estamos aquí porque hubo un hombre que buscó a Dios. Y sabemos que este hombre fue Noé. Y por ese varón y por su familia es que la tierra se volvió a llenar de seres humanos. Gloria a Dios. Después que Noé salió del arca, sus hijos Sem, Cam y Jafet, con sus esposas, se volvieron a multiplicar, tuvieron hijos, tuvieron nietos, tuvieron bisnietos, tataranietos, y la tierra se volvió a llenar de seres humanos. Pero los seres humanos en su naturaleza de pecado se volvieron a apartar de Dios y la tierra se volvió a contaminar. Esa es la naturaleza del ser humano, desafortunadamente. ¿Cómo vivimos en estos tiempos? Así como en los días de Noé, dice la Escritura. Pero aún en estos tiempos Dios sigue exhortando a su pueblo, a su iglesia, que viva en santidad. Aleluya. Después que Noé murió, los hijos de Sem se multiplicaron y vino la descendencia de Abraham a través de Nacor, ¿verdad? Nacor y otros varones de la cual vino a nacer Abraham. Y entre toda esa situación de maldad, de idolatría, ¿verdad?, el ser humano fundó grandes ciudades, grandes urbes, grandes imperios, y uno de ellos fue precisamente el mesopotámico, el de Mesopotamia, en donde se hablaba la lengua de los caldeos. Han oído hablar en los libros de primaria, secundaria, los famosos zigurats, grandes construcciones enormes, ¿verdad? Pues de ahí salió Abraham. Pero retomemos nuevamente el tema, ¿verdad?, que tiene que ver con la santidad de Dios, para después desencadenarlo en la historia de Abraham, cómo Dios llama a Abraham. Aleluya. La santidad de Dios demanda obediencia. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Amén. Amén. El domingo pasado hablábamos sobre la santidad de Dios, pero hoy vamos a hablar sobre algo que demanda esa santidad. ¿Qué demanda? Obediencia. Aleluya. Y vemos que a través de la historia Noé obedece a Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, amén. Entre toda una multitud de seres humanos que hacían lo que se les venía en gana, y la humanidad vivía en una situación de anarquía. La palabra anarquía viene de la raíz griega que significa, o de la palabra griega que significa sin gobierno. Y el ser humano vivía sin gobierno, haciendo
lo que mejor le parecía. Pero Noé vivía bajo el gobierno de Dios, por eso él se mantuvo agradando a Dios. En medio de esta generación perversa y malvada, hay un pueblo, hermanos, que busca agradar a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Y Dios. esa es su iglesia. Bendito sea el Señor. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Así lo dice Génesis capítulo 7, versículo 5. Dios habló con Noé porque en medio de esa situación de maldad sobre la humanidad, Dios había propuesto en su corazón destruir todo ser vivo sobre la faz de la tierra. Pero vio que Noé era un hombre entre toda una multitud de gente perversa que buscaba a Dios en santidad. Aleluya. Si el hombre hubiese obedecido a la orden de Dios de no comer el árbol, su fruto o del fruto prohibido, en este caso del árbol y del árbol su fruto prohibido, el destino del hombre fuera totalmente diferente. Tú y yo estuviéramos viviendo una vida totalmente diferente. Una vida en que las familias no estarían desintegrándose, los niños no estarían llorando porque les falta un padre, una madre. No existirían los hospitales porque el hombre jamás enfermaría. No existirían las instituciones funerarias porque el hombre jamás moriría. Pero hay trabajo para los médicos, hay trabajo para las funerarias, hay trabajo para los especialistas en cada uno de los que se dedican muchos años al estudio del cuerpo humano, porque el ser humano está lleno de pecado, está lleno de achaques a causa de su maldad. Por eso digo, ¿verdad?, que la vida del ser humano, si no hubiese pecado, si no hubiese desobedecido a Dios, sería totalmente diferente. Pero el pecado trajo maldición, trajo desgracia sobre la humanidad. La obediencia siempre preserva la vida, hermanos. Porque Dios preservó la vida de Noé y su familia. La obediencia siempre te va a llevar por el buen camino. Hay algunos dichos en el mundo que son muy ciertos. Como por ejemplo, hay uno que dice: el que no escucha consejo no llega a viejo. Y otros más. Pero la palabra del Señor nos enseña con una sabiduría que viene de lo alto, para que tú no solamente vivas de una manera diferente sobre la faz de la tierra, sino que también alcances la vida eterna. Aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y que seas una familia feliz, Sí, amén. aunque no voy a mentirles, con problemas y dificultades, pero nada que Dios no pueda tomar sobre sus manos. Aleluya. Porque la palabra del Señor dice: pon en las manos de Jehová todas tus cargas, espera en Él y Él hará. Amén, amén, aleluya. O sea que fuera de la voluntad de Dios, el hombre sufre, la humanidad sufre. Pero también en el camino del Señor hay dificultades, hay problemas, hay luchas. Pero tenemos, hermanos, algo que el mundo no tiene. Tenemos
a un Dios todopoderoso. Amén, Aleluya. gloria a Dios. Que dice la Escritura que venció al mundo. Sí, amén. Y por lo tanto somos en Cristo Jesús más que vencedores. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, existe una moral en la filosofía del hombre que en cierto sentido es buena. Pero también existe una moral espiritual que viene de Dios, y esta no solo te bendice, Dios te bendice en lo material, sino también te dice: tendrás vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver algunos textos bíblicos que tienen que ver con la obediencia y qué es lo que te trae como consecuencia la obediencia. Salmo 37, versículo 27. En un sentido moral, hablando físicamente, la palabra del Señor te dice: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Hablando en un sentido material, te dice que preservarás la vida, pero también te habla en un sentido espiritual, porque todo aquel que obedece a Dios, hermanos, y se aparta del mal, porque dice aquí: apártate del mal y haz el bien. Y como consecuencia de esto, ¿qué ocurre? A ver, díganme, hermanos, ahí lo tienen, por favor. Y vivirás para siempre. No tan solo Dios te preserva la vida en esta tierra, sino que también te promete una vida eterna. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. En Proverbios capítulo 4, versículo 4, dice la palabra: y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces la palabra del Señor constantemente está haciendo énfasis en que obedecerlo a Él nos guardará, nos preservará la vida, y Él nos honrará. Aleluya. Volvamos a leerlo. Y Él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Amén, gloria a Dios. Cuán importante es, hermanos, y si hay jóvenes aquí, niños, ¿verdad?, que si obedecen a Dios y obedecen a sus padres, serán bendecidos. Amén, amén. Sus vidas serán preservadas. Por eso es importante también nosotros, como padres de familia, que algún día fuimos hijos y fuimos desobedientes, sabemos lo que trajo como consecuencia esa desobediencia, que podría ser que hasta el día de hoy las estamos sufriendo. Porque ciertamente la palabra de Dios, hermanos, cuando viene a nuestras vidas sin haberlo conocido antes, el pecado trae situaciones difíciles en nuestra vida, trae amargura, llanto, quebrantamiento. Cuando venimos a las plantas de Cristo, Él perdona nuestros pecados. Pero hay algo, hermanos, que tenemos que padecer durante toda la vida mientras estemos aquí en la tierra, y es las consecuencias de nuestra desobediencia. Dios perdonó ya, pero tú sigues sufriendo las consecuencias de tu desobediencia. Y no es algo que yo esté inventando, sino que lo podemos ver en la vida del rey David. ¿Cuántos han leído la historia del rey David, hermanos? ¿Qué le trajo como consecuencia la desobediencia a Dios? Sufrimiento, amargura en su corazón y en su vida, en su familia.
Él se arrepintió, Dios lo perdonó, pero tuvo que vivir toda su vida con las consecuencias de su pecado. Yo quiero que cada uno de nosotros analicemos qué es, hermanos, realmente obedecer a Dios. Si es que queremos vivir agradándole a Él. Si es que realmente decimos que queremos, hermanos, vivir en santidad. Aleluya. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 4, versículo 10? Oye, hijo mío, vean cómo Dios nos trata como un padre amoroso hacia su hijo, hacia su hija. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. O sea, recibe mis consejos. Y se te multiplicarán años de vida. Gloria a Dios. Y no dice aquí se te sumarán, sino se te multiplicarán años de vida. Es algo, hermanos, que se cumple así como en las leyes de la física. En la tercera ley de Newton dice que a toda acción corresponde una reacción, igual, pero en sentido contrario. Así también en la ley de Dios. Si tú lo quieres llamar una ley moral, pero una ley moral mucho más elevada, una ley moral espiritual. Y Dios te dice ahora, Dios nos habla y nos dice, oye. Y cuando dice oye, quiere decir está atento. Porque una persona puede oír, pero no estar atenta. Y aquí la palabra oye tiene el sinónimo de pon atención a lo que Dios te está diciendo ahora. Y te dice, hijo mío, y recibe mis razones. Escucha el consejo. Y cuando te dice, recibe mis razones, escucha el consejo, reténlos en tu corazón. No los tomes por cualquier cosa. ¿Qué te traerá como consecuencia el recibir las razones de Dios, los consejos de Dios, la sabiduría de Dios? Y dice, y se te multiplicarán años de vida. ¿Qué ocurre con los jóvenes allá afuera? El promedio de vida de los jóvenes en este tiempo, hermanos, es, digamos, los que están totalmente desatados en lo que es relaciones sexuales ilícitas, alcoholismo, drogadicción, pornografía y un sinfín de cosas que, hermanos, el mundo les pone a su disposición. El promedio de vida de los jóvenes 17, 18, 20 años, porque esa es la etapa en la que quieren vivir de una manera alocada, de una manera desenfrenada. Quieren tenerlo todo, una moto que corra a más de 150 kilómetros por hora. Ahí hay motocicletas que corren, hermanos, a 250 kilómetros. Y entre más potente sea, mejor para ellos, porque eso es el tener popularidad. Pero ¿qué les trae como consecuencia el, hermanos, tratar de demostrarle a todo mundo que andas en una máquina poderosa? Muerte. Tu promedio de vida, si iba a ser así, se reduce así. Los jóvenes viven una vida desenfrenada de sexualidad, en el que si iba a vivir unos 60, 70, 80 años, se reduce simplemente a un 5, 10% de la vida que de alguna manera Dios tenía destinado para esa persona. Pero el mismo ser humano busca su propio mal, porque entre más sexo tienen los jóvenes,
más fama, más popularidad, pero no se dan cuenta que por ahí anda la muerte merodeando, ¿verdad?, a la juventud. La anda acechando, de tal forma que después de haber disfrutado, ¿verdad?, después viene la aflicción, la amargura, la desesperación de saber que existe una enfermedad que no tiene cura. Y que, digamos, muriera inmediatamente, bueno, ahí se acabó, ¿verdad? Y después su alma se va al infierno. Pero lo peor de todo es que es una muerte gradual y muy dolorosa. Yo he visto gente con SIDA. He visto morir a gente con esa enfermedad y mueren en una situación totalmente deplorable. Pero la palabra del Señor nos dice aquí que oigas el consejo y retengas las razones de Dios, y tus años de vida se te multiplicarán. Aleluya. Proverbios capítulo 7, versículos del 1 al 4. Si el joven, la señorita, quieren realmente vivir una vida conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, tienen que leer el libro de los Proverbios. ¿Qué dice la Escritura en Proverbios capítulo 7, del versículo 1 al 4? Hijo mío, nuevamente dice, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Hay un dicho en el mundo que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si te juntas con borrachos, aunque tú no bebas, simplemente por el hecho de estar allí, la gente te considerará un borracho. Si te juntas con delincuentes, aunque tú no participes de sus acciones, la gente al verte con ellos te dirá: es un delincuente. Te juntas con drogadictos, aunque tú no participes de sus acciones, la gente por el simple hecho de verte ahí te dirán: ese es un joven, una señorita drogadicta o drogadicto. Y esa es una sabiduría humana, ¿verdad? Pero aquí la palabra del Señor te dice en el versículo 4: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama pariente. En pocas palabras, Dios te está diciendo: busca la sabiduría de Dios, el conocimiento, aprópiate de ellas para que vivas y tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. No es solo una ley moral. Hermanos, seguir al pie de la letra y procurar obedecer lo más posible la palabra de Dios, sino que es un mandato de Dios. La santidad conlleva obediencia. ¿Sí saben ustedes que el punto central de lo cual estamos hablando aquí es la santidad? Pero esa santidad, como el título que le pusimos a este estudio, la santidad de Dios demanda obediencia. Tú no puedes decir: yo amo a Dios, yo creo en Dios, si no lo obedeces. Tú no puedes decir: yo amo a mis padres y los quiero mucho y cada 10 de mayo les llevo un regalote así de este tamaño,
si durante los 365 días del año no obedeces? ¿Cómo puedes decir tú que amas a tus padres si no los obedeces? ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios si no obedeces su palabra? Entonces la santidad de Dios demanda obediencia, hermanos. Si estamos de acuerdo todos con eso, ¿verdad? Por eso, no es solo una ley moral, es un mandato de Dios. La santidad conlleva obediencia. La santidad hacia Dios no es una opción. No es algo que tú quieras hacer cuando se te pega la gana y cuando no hacer la voluntad de Dios. No es una opción en tu vida como cristiano. Más bien es una obligación de todo hijo de Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Es una obligación en tu vida. No es algo que tú puedas decir, bueno, hoy sí, ¿verdad? Quiero hacer la voluntad de Dios. Y hoy voy a procurar hacer lo bueno delante de Él. Y al otro día dices, hoy tengo ganas de hacer cosas malas. Hoy tengo ganas de destramparme, de ir y hacer lo que se me pegue la gana. Vivir en una situación en la que al fin que Dios, ¿verdad? Como Dios de amor, me habrá de perdonar. No es así. Todos los días de nuestra vida, hermanos, tenemos que ser obedientes. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos, que ser personas totalmente centradas. Dice el Señor que tú sí sea sí y tú no sea no. Que sea sí para buscar a Dios y no para decirle al pecado. Rechazar el pecado. Amén. Amén, amén. La santidad de Dios demanda fe en sus hijos, hermanos. Me da mucha tristeza cuando abordamos estos temas, hermanos, y veo que algunas familias no vienen porque están pasando por situaciones las que sean. Pero dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. ¿Cómo vas a crecer en tu vida espiritual y en tu fe en Dios y en tu santidad si dejas de venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios? Solamente a través de la palabra es como el ser humano, el mismo Espíritu te guía a una situación de consagración, en el que el Espíritu Santo constantemente te está redarguyendo y te está hablando. Yo no sé si en el tiempo que tú llevas de conocer esta palabra, cuando has hecho cosas malas, hay alguien que constantemente te está hablando y te está diciendo, apártate. O has dejado de venir a la iglesia y el Señor te dice, busca mi camino, acércate a mí antes que vengan días malos. Yo no sé si te ha pasado a ti que hay algo que constantemente no te deja en paz, y el Espíritu Santo te dice también, has dejado de orar, has dejado de leer mi palabra, y estás todo el día con eso, y algo que te da vueltas en la cabeza y no te deja en paz, porque es el Espíritu Santo que constantemente te está redarguyendo. Gloria a Dios, bendito es Dios. Hermanos, la santidad de Dios demanda fe en sus hijos. Tú no puedes vivir en santidad si no tienes fe en un Dios santo.
¿Se dan cuenta cómo una y otra cosa están relacionadas? Amén. Gloria a Dios. Si tú no puedes decir soy un hijo de Dios si no lo obedeces. Porque un hijo que ama a Dios le obedece y se esfuerza y procura hacer su voluntad. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así como si obedeces a Dios, también obedeces a tus padres. Amén. Los hijos jóvenes aman a sus padres y los obedecen. Así como los que fueron hijos de familia alguna vez en sus vidas y cuando se casaron formaron su familia, pero han dejado de visitar a sus padres, ancianos, y ahí están botados, ahí están abandonados, y los han dejado de ver no solo por meses, sino por años. ¿Vives realmente en santidad en esa condición? ¿Te remuerde tu conciencia o tienes un corazón duro como la piedra? Dice la palabra del Señor, la santidad de Dios demanda fe. Y esa fe, hermanos, implica una acción. Porque la fe es poner en acción la credibilidad en Dios. Eso significa que no es solo el hecho de obedecer a Dios. La santidad y fe de un cristiano implica vivir agradando a Dios. Amén. 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 Agradándole a Él. Porque no puedes vivir en santidad si no crees a sus promesas en la Biblia. Es muy fácil decir yo creo en Dios, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, mientras todo va bien, mientras Dios te está bendiciendo. Pero podrías decir lo mismo cuando te encuentras en una situación de aflicción. ¿Qué es lo primero que viene a la vida del ser humano? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Si tú eres un Dios de amor y tu palabra dice que tú estarías con nosotros todos los días. Bueno, el Señor quiere probar tu fidelidad. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, yo he orado por ti al Padre para que no te falte la fe. Porque el diablo me ha pedido permiso para zarandearte. El diablo le pide permiso a Dios y dice, Él te honra porque tú lo bendices. Dame permiso de hacerle un poquito de daño y vas a ver si no maldice tu nombre. Y esa historia la conocemos en la vida de Job. ¿Cuántos han leído la historia de Job, hermanos? Tú puedes decir, oh, gloria al Señor, yo soy un hombre, una mujer que ama al Señor. ¿Podrías decir eso en la aflicción? ¿Podrías decir eso cuando te viene la prueba? Cuando estás enfermo en un hospital. ¿Por qué no bendecimos a Dios en un hospital? Y dejamos de cuestionar y decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Puedes glorificar el nombre de Dios, hermano? ¿Hermano? ¿Puedes exaltar su nombre? Necesitamos estar en esa condición para verdaderamente, Dios dice, ¿no que decías que soy tu Dios? ¿Y ahora estás dudando? ¿No que decías tú, oh sí, Señor, tu palabra dice que tú estarías conmigo hasta el fin del mundo? ¿Te falta la fe? Dice, estamos tocando este punto en el que la santidad de Dios demanda fe. Pero no es tener fe solamente cuando te está yendo bien. Más bien es creerle a Dios, hermanos, en las situaciones difíciles. Porque ahí es donde verdaderamente pruebas tu calidad de vida como cristiano. Cualquiera puede decir que Dios es bueno, pero ¿puedes bendecir su nombre en la adversidad? Puedes decir como Jehová dio,
Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y aunque me quitare la vida, aún en él esperaré. Amén, gloria a Dios. Porque no puedes vivir en santidad si no crees a sus promesas en la Biblia. Vivir en santidad es creer que vale la pena apartarse del mundo y el pecado. Yo te pregunto a ti, ¿valió la pena? Amén, gloria a Dios. ¿Puedes exaltar su nombre y decir, bendito sea el nombre del Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque eso conlleva una serie de recompensas, hermanos. Gloria a Dios. Dios premia a los que son fieles a Él. Amén, amén. A ver, quiero escucharlo. Dios premia a los que confían en Él. La palabra del Señor dice que Él dará sus recompensas. Él es un Dios recompensador. Él es un Dios dador. ¿No dice la Escritura en San Juan 3:16 que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Es un Dios dador, es un Dios perdonador, es un Dios que dará recompensas. Aleluya. ¿Qué recompensas? ¿Qué clase de recompensas? Él te ha prometido una residencia en un departamento, ¿cómo se llama? Esos departamentos de lujo en esos edificios que son como torres, ¿cómo les llaman? Penthouse, allí en Dubái, hermanos, o en esos países árabes, con un paisaje paradisíaco. ¿Qué clase de recompensas, hermanos? Que no se pueden comparar con cualquier cosa material aquí en la tierra. Yo les he dicho siempre aquí, predicando, que cualquier cosa que tú puedas desear aquí en la tierra es una basura en comparación de lo que Dios te ha prometido. Y sus promesas son fieles, porque dice la palabra del Señor, fiel es el que prometió. Aleluya. Gloria a Dios. He aquí yo vengo pronto, y dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Gloria a Dios. Aleluya. No te está diciendo aquí la Escritura que por tus obras seas salvo, dice el Señor, por gracia sois salvos. Y este es un don de Dios, no de vosotros, para que nadie se gloríe. Pero obedecer a Dios ahora que estás en el camino del Señor, hermanos, y hacer buenas obras, ¿qué clase de obras tú consideras que Dios va a recompensar en aquel día? Te voy a poner un ejemplo muy claro y muy sencillo. ¿Cuántas veces has tomado una escoba aquí en la iglesia para barrer este lugar? Gloria a Dios. ¿Cuántas veces te has tomado la molestia para llenar los tinacos de agua y decir que haya agua aquí para el servicio de mis hermanos? ¿Cuántas veces te has tomado la molestia de llegar temprano y decir, vamos a ayudar a los hermanos, vamos a acomodar las sillas? Porque muchas veces los vemos atareados. Y no es porque yo esté haciendo un reclamo, no lo tomen por ese lado. Ni me estoy quejando tampoco. Pero dice el Señor en su palabra, cualquiera que haga una cosa pequeña aquí a estos que han creído en mi nombre, porque no me sirven a mí, ni me sirven a mi familia, se les sirven a sus propios hermanos. Gloria a Dios. Dice el Señor, por muy insignificante que sea, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Trabajas en la obra de Dios? Dice la Escritura, cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de sus hermanos, a uno de estos que han creído en mi nombre, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Cuántas veces has orado por un hermano o una hermana que se ha visto en una necesidad?
que se siente triste porque está pasando por una situación difícil, te has acercado a él, a ella, para decirle: hermano, ¿qué te pasa? Te veo triste, has dejado de venir. No dice la iglesia que somos un solo cuerpo. No dice la palabra del Señor que cuando nos duele una parte de nuestro cuerpo, todo el cuerpo se duele y se concentra en esa parte que duele. Pero yo he visto a muchos de ustedes simplemente venir aquí y no tomarse la molestia para saludar a tu hermano, a tu hermana. Cuán importante es compartir, hermanos, la comunión de la amistad espiritual a la cual Dios nos ha llamado. Saludas a tu hermano, a tu hermana humilde, vas y lo abrazas y le dices: hermano, hermana, Dios te bendiga, en un abrazo fraterno, en un abrazo sincero. ¿No te avergüenzas? Él observa nuestras acciones. Él conoce nuestros pensamientos. Él sabe cuáles son los deseos de nuestro corazón. ¿Qué recompensas dará Dios, hermanos, en aquel día? ¿Has ido a visitar a algún enfermo? Vean cómo la Escritura, hermano, nos dice, porque estuve enfermo y me visitaste. Y muchos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos a ti enfermo? Porque lo hiciste a uno de estos que creyeron en mí, de cierto os digo, lo hiciste. ¿Cuándo te vimos en la cárcel y te visitamos? Porque fuiste a visitar a una persona que estaba allí afligida y que quizá estaba a punto de suicidarse, y tú llegaste y le compartiste de mi palabra. Porque lo hiciste a este y él cambió su vida por la palabra. De cierto os digo que a mí me lo hiciste. Porque viste a un mendigo allá en la calle y no te avergonzaste de acercarte a él y de compartir unas monedas para que esa persona comiera en ese día. Te avergüenzas de ver a un mendigo en la calle porque huele mal, porque está mal vestido, porque está todo sucio, andrajoso. Te da vergüenza acercarte y compartirle. Si llevas ahí a lo mejor una torta que no te comiste del trabajo en la escuela y dices: Señor, señora, tenga para usted, porque me diste de comer cuando tuve hambre. Esa es la santidad, hermanos, y esa es la obra que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Ay, no, yo cómo me voy a acercar a ese andrajoso, me voy a contaminar. Aunque no lo hayas dicho, pero lo pensaste, esas cosas, dice el Señor, en aquel día saldrán a la luz. Es que la santidad de Dios no implica solamente, hermanos, el decir: ay, yo acudo cada domingo al templo, yo no digo malas palabras, yo no me junto con los pecadores, como decían los fariseos. Eso no es santidad. La santidad de Dios es ejercer la fe en Cristo Jesús. Y la fe, hermanos, es hacer buenas obras. Porque dice el apóstol Santiago: tú me hablas de fe sin obras, muéstrame tus obras para que pueda yo decir que realmente ejerces tu fe. Apocalipsis 22:12 nos habla de esas recompensas.
he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Amén. Para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 22:12, anótenlo. Dice, he aquí yo vengo pronto. No dice, ay, no se preocupen, todavía tienen mucho camino por recorrer. Dice el Señor, vengo pronto, ya. Y mi galardón conmigo, quiere decir, voy a galardonar, voy a premiar a mi pueblo. Algunos recibirán grandes recompensas, otros pequeñas recompensas. Dice, según sea su obra. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Quiero leer la versión del lenguaje sencillo para que ustedes puedan tener otra perspectiva de lo que nos dice Apocalipsis 22, versículo 12. ¿Qué nos dice aquí? Dice, pongan atención, yo vengo pronto y traigo el premio que le daré a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho. ¿Te quedó más claro? Amén. Entonces, ¿es un Dios de recompensas, hermanos? ¿Vale la pena vivir en santidad delante de Él? Amén, gloria a Dios. Porque eso todavía implicará realmente el que recibas mayor o menor recompensa. Pero la santidad no implica solamente darte golpes de pecho, La santidad implica hacer muchas obras porque conoces a un Dios grande y maravilloso. Amén, amén. Que el Señor te multiplicará más si tú compartes de lo que Dios te ha dado con los que no tienen. Gloria a Dios, aleluya. También en San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, retrocedamos, hermanos, un poquito y busquemos San Juan. Capítulo 14. ¿Qué clase de recompensas dará Dios hoy? Esto es algo realmente maravilloso. Ni el magnate más archimillonario de aquí de la faz de la tierra te puede ofrecer algo así. Pero Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey del universo, hermanos, te dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero leértelo. En el lenguaje sencillo. Les dice el Señor, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos. Ustedes conocen el camino para ir a donde yo voy. Aleluya. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. ¿Qué demanda Jesucristo? Obediencia a través de la santidad, porque dice el Señor que sin santidad nadie verá al Señor.
es así como que un requisito en cada uno de nosotros, porque la palabra del Señor también nos enseña que ninguna cosa sucia e inmunda entrará en el reino de los cielos. Yo te quiero decir una cosa, ¿verdad? Cuando tú limpias tu casa y tus hijos vienen de la escuela después de haber llovido tanto, ¿qué les dices a tus hijos? Momento, primero límpiense los zapatos y se los traen llenos de lodo, déjenlos allá afuera y entren a la casa. ¿El Señor permitirá que entren cosas sucias e inmundas en su reino? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Despójate de la suciedad, despójate del pecado, despójate de la inmundicia para que Dios te pueda dar acceso Sí, amén. Gloria a Dios. a su casa. Apocalipsis 2:17 dice el Señor: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Dios tiene un pan especial que nos dará a comer en aquel día. Y le daré una piedrecita blanca. Oiga, que no será cualquier piedrita. No piensen que es una piedrita de ahí, de esas. Va a arrancar un pedazo de muro y ves, mírate tu piedrita. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Qué clase de? Dice la palabra del Señor que allá en su reino, hermanos, ustedes leen en Apocalipsis, dice que dice la escritura que la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, tiene 12 cimientos y cada cimiento es una piedra preciosísima. ¿No te dará ahí un pedazo de roca, de mármol? Será una piedra preciosa. Y dice aquí, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Quieres esa piedrecita? Sí, amén. Pero el hecho de que tú estés allá implica que fuiste sacado de esta tierra y tienes vida eterna. Yo me conformaría con eso, hermanos. Estar solamente. El hecho de estar allá, dice, ya la libré. Amén. Gloria. Ya no hay condenación para mí. Sí, amén. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué más queremos? Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, quiere decir que Dios demanda valentía. En tu santidad Dios quiere que seas valiente en medio de la prueba, de la dificultad, de la lucha. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, en mi nombre nuevo. Qué tremendo, hermanos. Yo no sé si tú te afanas más por las cosas de este mundo y no deseas lo que el Señor te ofrece allá. Yo ruego a Dios que no haya nada en este mundo que eclipse tu mirada hacia las cosas espirituales que Dios te ha prometido, y que Él es fiel, dice la Escritura. Amén, amén. Fiel es el que prometió. Sí, amén. Gloria a Dios. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Yo lo creo. Sí, amén. Gloria a Dios. Dios en su santidad manda a su pueblo a apartarse, hermanos, de las abominaciones. Por eso Dios aparta para sí a los que son suyos, para servirle y agradarle a Él. Quiero que retrocedamos un poquito
en la Biblia, al Antiguo Testamento, y vámonos a Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículos del 7 al 8. Quiero que pongan atención. Y dice aquí la palabra de Dios. Del 7 al 8. Dice: santificaos pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. No solamente digas, sí, yo guardo la palabra, pero no la pongo por obra. No, guarda sus mandamientos y ejecútalos, y ponedlos por obra. Dice: yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere, y aquí empieza a enumerar una lista de situaciones, hermanos, que practica el mundo en su pecado, en su maldad, en su necedad, en su ignorancia, y que condena a Dios. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Cuántas veces has visto a jóvenes, a señoritas, maldecir a sus padres? Aquí hay hermanos, una sentencia que Dios declara. Dice: su sangre será sobre él. Y todas estas cosas es lo que vemos en el mundo común. Pero nosotros no las hacemos, no las practicamos, porque buscamos la santidad, porque vivimos en santidad. Pero estas cosas el Señor se las dijo a Israel, porque eso era lo que practicaban los pueblos paganos, idólatras en aquel tiempo. Cosas aberrantes. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos dentro del pueblo del Señor. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, o sea, su propia madre, ¿verdad?, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Estamos, ¿verdad? Ok, sí. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre él. Padres que desean a las esposas de sus hijos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. O sea, varón con varón, mujer con mujer. O sea, hablando de gente que le gusta tener relaciones sexuales con el mismo sexo. El que tomare mujer, dice el Señor en el versículo 22, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlas por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Hermanos, por eso después del versículo 8, Dios hace una lista descriptiva de actos que el ser humano, en este caso su pueblo, no debe realizar o imitar, las cuales son condenatorias por Dios a todo aquel que las practica. Ya leímos lo que el Señor aborrece. Entonces Dios hace el llamado a un varón. Aquí, hermanos, quiero dejar este tema para hacer énfasis en que el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos personas especiales para Él.
que seamos dignos, dice el Señor, de escapar de las cosas que vendrán. Seamos tomados por dignos de escapar. Necesitamos orar a Dios y decirle cuánto le hemos ofendido. Tú puedes decir, ay no, yo no he hecho ninguna de esas cosas que se acaban de leer aquí en la Biblia. ¿Te puedo mencionar unas? ¿Alguna vez has mentido? Sí. ¿Y cómo se les llama a los que mienten? Mentirosos. ¿Y qué dice la Escritura con respecto a los mentirosos? Dice, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Alguna vez has adulterado? No, yo tengo a mi esposa, a mi esposo. Pero has mirado a una mujer para desearla. Y dice el Señor, ¿oíste que fue dicho, no adulterarás? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, ya adulteró en su corazón. Y dice la palabra del Señor que los adúlteros no. ¿Alguna vez has robado? No, yo no, jamás. Pero a lo mejor no te acuerdas. Pero sí has hecho algunas cosas ilícitas, que has bajado canciones a través de la piratería, ¿verdad? ¿Y qué es cómo se les llama a los que roban? Empieza con L. Ladrones. Y la Escritura dice que los ladrones no. Entonces, hemos fallado, hermanos. Hemos ofendido a Dios. Y no significa que cuando digo, o la Escritura dice, cualquiera que mira a una mujer, también la mujer mira con lascivia al hombre. Entonces, no te excuses, mujer, porque también, tanto uno como el otro, ofendemos a Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que perdone nuestras faltas. Pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Miren, hermanos, ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí, estamos exentos de ofender a Dios. Porque dice la Escritura, si alguno dice que no ofende a Dios, este es varón perfecto. Pero la pregunta es, ¿hay en la faz de la tierra alguien que sea perfecto? Solo el Señor. Yo te invito en esta hora a que cada uno de nosotros, hermanos, le pidamos a Dios que nos perdone. Queremos recibir esa bendición que Él nos ha prometido. Necesitamos hacer algo. ¿Qué necesitamos hacer? Pedirle perdón. La palabra del Señor también nos dice que los que blasfeman su nombre. ¿Alguna vez has blasfemado el nombre del Señor? No, yo nunca. ¿Has pronunciado el nombre del Señor en vano? ¿Alguna vez? Dice el Señor que eso es blasfemia. Y dice el Señor que no tomará por inocente aquel que pisotee el nombre de Dios y la sangre de su Hijo. Muchas veces, hermanos, incluso hasta por inercia, decimos, ay, Dios me valga, Dios mío, hasta por cualquier insignificancia, por cualquier tontería,
y tomamos el nombre de Dios en vano. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia, hermanos. Porque dice el Señor en su palabra: ¿has tomado alguna vez de niño o de joven, sin conocer esta palabra? Cuando dice en Éxodo capítulo 20, hermanos, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Y alguna vez te aprendiste un cuento donde tomas el nombre de Dios en vano? Tomando el nombre del Señor Dios Todopoderoso para contar un chiste y hacer que todos se rieran. Y dijeron: no me acuerdo. Bueno, en aquel día el Señor te lo va a recordar, si no le pides perdón ahora. Y te avergonzará. Nos avergonzará el Señor. Dios quiere, hermanos, que seamos un pueblo del Señor, un pueblo santo, un pueblo apartado del mal, un pueblo apartado del pecado. ¿Has alguna vez ofendido a tus padres? ¿Alguna vez les faltaste el respeto? ¿Nunca les has pedido perdón? Esta es la hora en que tú pidas perdón a Dios aquí y vayas con tus padres y les digas: papá, mamá, te ofendí, perdóname. ¿Cuándo, hijo? ¿Te acuerdas aquella vez? Y retrocedes en el tiempo y le dices: yo te ofendí, te pido perdón, perdóname, padre, perdóname, madre. Tantas cosas, hermanos, que tenemos que humillarnos delante del Señor. Dice la palabra del Señor: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Necesitamos reconocer, porque muchas veces, hermanos, el enemigo nos hace olvidar lo que hemos hecho y nunca le hemos pedido perdón a Dios. El salmista David en el Salmo 51 le dice al Señor en esa oración en la que clama misericordia y le dice: Señor, líbrame de mis pecados y de los que me son ocultos. Yo cuando era un niño, hermanos, una vez tomé algo que no era mío. Mi madre me llevó al centro aquí en la ciudad de Puebla y vi los juguetes en un puestecito de la calle y tomé un carrito. ¿Saben qué cosa fue lo que sentí? Jamás lo había hecho, pero algo me impulsó a hacerlo y lo tomé. Inmediatamente empecé a sentir que algo me perseguía. Era un niño de aproximadamente unos 6, 7 años. Y sentía yo un miedo, un temor, porque yo pensaba que mi madre sabía lo que había yo hecho, aunque ella ni siquiera se había dado cuenta. Pero lo escondí tan bien que por la tarde andaba yo jugando con el carrito y mi madre me llama y dice: Gabriel, ven para acá. Inmediatamente mi corazón se exalta y empieza a latir aceleradamente, porque yo pensé que mi mamá me llamaba para decirme: ¿de dónde tomaste eso? Créanme, hermanos, que el Espíritu de Dios me hizo arrepentirme y me redarguyó en mi corazón de tal manera que, siendo un niño, me arrodillé y le pedí perdón a Dios y lloré amargamente. Le dije: Señor, perdóname, perdóname, jamás lo vuelvo a hacer. El Espíritu de Dios, dice el Señor, enseña al niño el camino, y aun cuando fuere grande, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo sabía que eso era malo. El Espíritu Santo me redarguyó. El Espíritu Santo no me dejó en paz. El Espíritu Santo me dijo: pide perdón, pide perdón. Siendo un niño, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia, hermanos. Yo te invito en esta hora que te arrodilles, si es que realmente la palabra del Señor ha tocado tu corazón, si
Si es que realmente la palabra de Dios te ha redarguido de tal manera que tú le puedes decir: sí, Señor, yo te he ofendido, yo he hecho cosas malas, yo no he hecho tu voluntad, yo creía que iba por buen camino, pero tu palabra me ha confrontado. En la oscuridad tú no puedes ver la suciedad, pero recorre las cortinas para que la luz entre. Prende la luz y te darás cuenta que ese lugar está sucio, está lleno de telarañas. En la oscuridad tú no puedes ver el pecado. En la oscuridad tú no puedes ver la suciedad. Necesitas la luz de Dios. Necesitas esta lámpara de la palabra para que alumbre la suciedad en nuestras vidas y le podamos decir: Señor, estoy sucio delante de ti, he pecado, te he ofendido, necesito tu perdón, necesito tu misericordia, necesito que la sangre de tu Hijo me limpie de toda